¿Contesta? Sí. No, rápidamente, respecto al tema de autoridad de aplicación. Siguiendo el articulado de la ley de digesto jurídico, ahí me asiente satisfactoriamente el senador Aníbal Fernández, el Poder Ejecutivo tiene la capacidad efectivamente para regular, para establecer cuál es la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación es el Poder Ejecutivo. La segunda cuestión es que el Poder Ejecutivo es autoridad de aplicación a través del órgano que se designe como competente y a su vez en ese contexto existen variantes como por ejemplo Colombia y México, desde el punto de vista desde un instituto hasta la autoridad jerárquica del Ministerio. Por tanto, es una atribución del Poder Ejecutivo el ejercicio efectivo como autoridad de aplicación. Gracias. Senador Solana, adelante, por favor. Gracias, señora presidenta. Sin duda estamos ante una ley de enorme trascendencia, porque hoy las redes y el complejo audiovisual concentra la información, la cultura, el entretenimiento. Desde la aparición del Internet podríamos decir que, bueno, o mejor dicho, desde la imprenta, la invención de la imprenta, no ha habido ninguna innovación más trascendente que creara puentes entre las culturas y los hombres que el Internet. Es decir, estamos en una era de cambios tan trascendentes culturales que no tenemos la distancia para objetivarla. Así que bienvenida la vocación de avanzar hacia dar respuestas actualizadas a demandas que vienen de tiempo atrás. Cuando uno piensa que la ley anterior es la ley Lanuse del 72, Ave María Purísima, la verdad que estamos lentos. Yo hace 30 años, señora presidenta, que vengo, seguramente fui de los primeros que en este país planteó la necesidad de democratizar el audiovisual. El complejo entre televisión, información, y ya sabíamos que venía el cable en los años 90 y venía la fibra óptica con 500 posibilidades de comunicación. Ahora tenemos el 4G, es decir, las redes de alta velocidad para Internet. Es una revolución monumental. Cada teléfono se convierte en un aparato de televisión, en un transportador de imágenes. Es decir, es tan fabuloso todo esto que mi primera pregunta, señor secretario, sería si va a haber un debate grande, horizontal sobre el tema, o si vamos a estar condenados a un debate de tipo express de un asunto trascendente. Yo recuerdo que durante la ley de medios se eligió un camino interesante. Hubo 2 o 3 meses, no me acuerdo bien, pero hubo un largo periodo, hubo un año, acá me acotan, pero luego en el ámbito parlamentario, por lo menos fueron 2 meses donde desfilaron referentes sociales, especialistas. Se abrió un debate muy interesante. Yo luché siempre por una nueva ley de telecomunicaciones y una nueva ley de medios, con el paradigma de mayor libertad, con el paradigma del control público, no el control gubernamental. Venía de haber participado en los grandes debates que se hicieron en Europa en los años 90. El mayor debate cultural de los años 90 europeo fue el tema de la televisión sin fronteras y la gran reforma audiovisual que culminó en 1996 con la ley de la Comunidad Europea sobre los servicios audiovisuales y televisión. Y tuve el honor de que me invitaran, yo era diputado nacional y estaba en la Comisión de Comunicación y Cultura, por haber participado, yo viví muchos años allá, haber participado en todos esos grandes debates que llevaron 5 o 6 años, me invitaron, fui el representante de América Latina en los debates finales
como expositor de información antes de la votación de esta norma. Podríamos hablar muchísimas cosas, porque esta norma tiene temas técnicos, tiene temas económicos, y tiene temas culturales y temas políticos. La verdad que esta norma, cuando escuchamos las cifras de lo que se maneja en facturación, acá hay una puja de intereses económicos colosal. En el mundo, la neutralidad de las redes, hoy hay un tironeo monumental por quién controla las transportadoras. En el mundo, las europeas, Telefónica ahí con Endecol, gran productora de contenidos, los americanos con Hollywood, todo aquello está en disputa. No es ajena esta disputa de los intereses de Telefónica con la red que mayor cable o mayor instalación tiene, que es Fibertel en la Argentina. Hay disputa política también entre el gobierno y el Grupo Clarín. Hay disputa económica. Por lo tanto, yo creo que estamos ante una ley que, si colocamos el caballo adelante del carro, es decir, el interés del conjunto de los argentinos de todo color y de todo pensamiento, tendríamos que tener un debate horizontal grande, señora presidenta, porque las leyes no se hacen para 4 meses, 5, el año electoral, las vísperas o el día después, se hacen para un periodo importante de la vida nacional. Yo me congratulo en oír las palabras que oí de mi estimado colega Miguel Ángel Pichetto. Muy sensatas sus palabras. Es muy interesante cuando el oficialismo puede decir, no, pero esta ley nuestra tendría que tener algunos ajustes, porque deberíamos defender la defensa de todo ese pequeño tejido, pero grande al fin, de cables nacionales. Sobre todo, si miramos para atrás, ¡qué vergüenza! El empujón, la ola privatizadora fue tal, nos hemos olvidado de esto, que Menem, en plena revolución de las comunicaciones, que veníamos a una transformación extraordinaria cultural e informática en el mundo, Menem vendió hasta los postes. No privatizó la gestión, vendió todo. Otros países de América Latina siguieron otro rumbo, privatizaron gestión. Desembarcó Telefónica. ¿Nos olvidamos del castigo de Telefónica en la Argentina? ¿Nos olvidamos que acá pagábamos el doble de lo que pagaban los españoles la tarifa telefónica? ¿Que las inversiones las hizo Telefónica con el aumento de las tarifas? ¿Que degradaron a Entel para que el usuario clamara porque llegaran las privatizadas? Evidentemente, cuando uno lee esto, señor secretario, la ley está hecha como anillo a Telefónica. No, mire, esto es muy divertido porque el acceso es para todos, pero no se le permite a las operadoras de cable tener acceso a la telefonía. Pero ¿hasta dónde? ¿Cómo puede ser esto? Tenemos realmente concentración monopólica en el manejo del teléfono, ahora le sumamos el manejo de todas las imágenes. Bueno, curioso todo esto. La segunda pregunta que le quiero hacer, que algo adelantó acá mi colega Morales, si hay un tema esencial para asegurar verdaderamente la libertad y para asegurar el libre acceso a la cultura y el libre acceso a una información objetiva, plural y veraz, es la autoridad de aplicación. Yo traje el recuerdo de aquellos debates europeos, porque lo que se debatió una barbaridad fue cómo asegurar
cómo tener una autoridad de aplicación donde estuviera representada el conjunto de la sociedad para garantizar el máximo de ecuanimidad. Cuando uno lee esta ley, uno siente el cuchillo del fantasma de lo discrecional. ¿Cómo puede ser? La ley de medios, nosotros apoyamos la transformación de la ley de medios, pero pusimos 20 y tantas enmiendas. Cuando llegamos a la votación, señor secretario, hubo más pito catalán que ánimo de discutir. A mí igual me pasó con la ley de votación de la privatización, de la estatización de YPF. Acompañamos el proyecto en general, pusimos 17 o 19 enmiendas y cuando vino la votación se votó en general y el informante dijo, no aceptaremos ningún cambio. Venimos de esas experiencias. En política no podemos andar con un escribano con nosotros para atestiguar lo que decimos. Entonces, el agujero negro de la ley de medios es que no tiene una verdadera, algo tiene, pero no tiene la autonomía que requiere un ente regulador. No se puede hablar de verdadera libertad en el acceso a la información y todo este complejo que hace a la política, a la cultura y a la información, sin un ente autónomo que lo regule. Ente autónomo con una autoridad de aplicación surgida de un concurso público de oposición de antecedentes y control parlamentario. Y a su costado, la experiencia mundial, muchas experiencias hay un gran consejo consultivo o asesor donde están representados desde los partidos políticos, los sindicatos, las entidades de la cultura, los sindicatos del audiovisual, los credos religiosos, con facultad de fiscalizar e impugnar a alguno de los miembros del Ejecutivo. Entonces, ahí podemos hablar de que, bueno, si hay vocación realmente democrática de colocar esto al costado de las pujas políticas. Pero yo no quisiera encontrarme a esta altura del debate y de los tiempos que se siga confundiendo gobierno con público y con Estado. El control es del gobierno y el gobierno es un gobierno que obedece a un partido político. Entonces, eso no es lo público. Yo quisiera una autoridad de aplicación realmente pública, independientemente de los vaivenes políticos y con control parlamentario. Segunda pregunta, pero además no se sabe ni cómo van a conformar la autoridad de aplicación. ¿Es la que va a fijar las tarifas? No se sabe cómo va a fijar las tarifas. En fin, yo creo que está desamparado y desprotegido el ciudadano en este aspecto frente a la ley. Y esto es como un pastel de frutillas, secretario. Qué bien luce en la vitrina, DMS, pero guarda que adentro hay algunas frutillas envenenadas, cuidado. Entonces estamos a tiempo para sacarlas. Y esto nos tiene acostumbrado el oficialismo. Segunda pregunta, ¿qué va a pasar con las entidades culturales o las instituciones de cultura que forman parte del Estado Nacional? Yo fui el principal promotor y defensor en la Cámara de Diputados de la reforma de la ley de cine para poder tener el financiamiento que necesitamos para el cine nacional. Y determinamos que el 25% del canon de televisión y radio, etcétera, debía venir a ingresar al Fondo de Fomento Cinematográfico. Se le agregó un 10% para el Instituto de Teatro, un 20% para los servicios de televisión pública, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar con esto? La verdad que es muy preocupante. Tercero, el derecho a la información. El derecho a la información. Sinceramente, en una Argentina donde el ciudadano no tiene el derecho a la información de los actos de gobierno, es muy poco creíble todo esto, señor presidente. Gracias.
Secretario, ¿usted contesta? Gracias. Gracias, senador. Sí, bueno, en primer lugar le agradezco al senador Solanas las opiniones que ha vertido y además, lo digo a título personal, trasvasamiento generacional, la experiencia. Yo en el 72 no había nacido, nací en el año 77, así que en agosto del 77 nací. Pero la verdad que algunas consideraciones, porque si no esto se va a hacer muy extenso. En primer lugar, desde mi posición personal, como argentino nacido en la dictadura, la verdad que si algo tengo la obligación de defender son las instituciones de la Constitución Nacional. Me puede gustar más o menos la reforma del 94, que era muy chico en esa época, pero voy a defender las instituciones de la Constitución Nacional. Por eso le voy a pedir que me exima de opinar desde este lugar sobre cuál es el tratamiento que este Congreso de la Nación tiene que hacer con un proyecto de ley. Lo mismo sobre la autoridad de aplicación, que la Constitución Nacional establece que la aplicación de las leyes y la ejecución, para eso es el Poder Ejecutivo, la realiza el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, en principio, el esquema constitucional para mí es suficiente en estos términos. Después, respecto de ponerle nombre y apellido a una ley, y la verdad que Telefónica podría decir exactamente lo contrario. Me están planteando la neutralidad de la red, de todas las redes, me están separando contenido de generación, me están sacando la larga distancia nacional, me están abriendo mi red, porque la red que se abre, sobre todo teniendo las consideraciones que creo que he escuchado de los distintos bloques, para perfeccionar y mejorar la garantía de eso, la verdad que... y además hay un elemento muy importante. Lo hablaba el otro día con un intendente de la provincia de Buenos Aires que está avanzando en su propia red desde el municipio. Si la red instalada es mejor que la red grande va a dejar de ser usada, porque como a cada usuario le va a llegar un caño, digo, la red que se va a utilizar y por la que van a tener que pagar conforme las tarifas establecidas, va a ser esa. Así que la verdad que mi opinión sincera respecto de si favorece a alguien o no favorece a alguien, al que favorece es al pueblo argentino. Como usted bien señaló, senador, las tecnologías van avanzando, y usted lo señaló muy bien, la preocupación es el acceso a Internet, esa tiene que ser la preocupación, estamos de acuerdo en ese punto. Y después, respecto de algunas consideraciones sobre el contenido, la verdad que nosotros vamos a insistir en ser absolutamente consecuentes con que no se filtre absolutamente nada que permita regular en ningún sentido el contenido que se transporta en las redes en esta ley. Así que en ese sentido entendemos que son muy loables las aspiraciones de garantizar o utilizar todas las herramientas para sostener la cultura nacional, y ahí la veo a la compañera Masure que ha hecho un esfuerzo desde el INCAE en su momento. Este gobierno nacional ha creado el Ministerio de Cultura para darle jerarquía y sostener todos estos institutos y estas políticas que señala el senador Solanas, pero en esta ley, en esto entiendo que tenemos que ser inflexibles. No podemos dejar el mínimo resquicio que nadie puede interpretar que alguien puede tocar una opinión que nosotros escribimos o decimos o hacemos algo con el contenido de estas redes. Por eso es fundamental el concepto de neutralidad de la red y es un concepto que no le hace ninguna gracia a Telefónica, se lo aseguro, senador Solanas. Gracias, secretario. Senador Giustiniani, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Gracias por la presencia a los funcionarios del Gobierno Nacional, al jefe de gabinete, al ministro y al secretario. Quiero retomar algunas de las cuestiones que planteaba recién el senador Solanas, que a lo mejor algunas ameritarán algún debate interno nuestro de los bloques y demás, pero que el oficialismo nos informe cuál es el cronograma que tiene pensado para el tratamiento de esta ley. Todos compartimos que es una ley de gran trascendencia, todos compartimos que aspectos de esta ley hacía meses y años, diría yo, que lo veníamos discutiendo, como es el de la telefonía celular como servicio público, y nos encontramos con un proyecto que de alguna manera es diferente
al debate que veníamos realizando con el secretario, que había tomado conocimiento de nuestros proyectos, que nos había hecho llegar opiniones favorables en cuanto a la dirección que tenían dichos proyectos, que colaboramos desde el punto de vista incluso como usuarios en el formulario que nos hicieran llegar, participativo y una reglamentación que se estaba llevando adelante en un sentido que consideramos correcto. La realidad indica que hoy tenemos el servicio de celulares caro y malo. Esa es la realidad. Es la realidad de los 48 millones de celulares que están activos y que es uno de los reclamos, el reclamo más importante que hoy existe en las defensorías del pueblo, en las asociaciones de defensa de los consumidores. El reclamo que está a la cabeza de todos es el tema de los celulares. Que pagamos, y no se explica por qué, las tarifas medidas en dólares por minuto más altas del mundo, y que a pesar de estos intentos, la realidad sigue siendo la misma. No ha mejorado que el servicio sea mejor, no, el servicio no es mejor y no es más barato. Entonces, esta es la realidad. Hubiera sido bueno que podamos decirle a los ciudadanos argentinos, sobre todo a los sectores populares, que con esta ley cambiamos la situación. A mí no me aparece, lo vamos a estudiar, lo vamos a debatir y ojalá que podamos llegar a una ley que le podamos decir a los ciudadanos, ¿a quién beneficia esta ley? A los ciudadanos. Como está, yo por lo menos no me aparece. No me aparece porque voy a la pregunta. No me aparece porque, en primer lugar, el tema de interés público y de servicio público, como discutíamos con el amigo Capitanich cuando vino como jefe de gabinete, que me preguntó a mí, ¿y cuál es la diferencia del servicio público a que sea servicio público o no? Y es clave, lo sabemos. Y que también voy a incorporar la segunda pregunta. ¿Por qué la telefonía fija tiene una tarifa que en el tiempo ha sido barata y hoy es muy barata? ¿Por qué? Porque las telefónicas tienen que hacer una audiencia pública, primero, para definir la estructura de costos y explicar por qué, es decir, tiene un mecanismo distinto al de los celulares. ¿Por qué el mecanismo es distinto? Porque la telefonía fija es servicio público y la telefonía móvil no. Entonces va la segunda pregunta, porque acá se está derogando la 19.798, que compartimos todas, que es muy antigua y que hay que hacer una norma nueva, pero resulta que la norma nueva va para atrás. Porque en la telefonía fija, la vieja norma definía al teléfono fijo como servicio público y esta norma la tira para atrás porque queda dentro de interés público. Entonces, esa es la segunda pregunta sería, el artículo que determina, deroga la 19.798 y entonces la telefonía fija que estaba bajo esa prerrogativa de servicio público deja de serlo. Todos sabemos que la gente usa poco la telefonía fija, pero la usan los jubilados. Todos sabemos que la estrategia de las telefónicas ha sido decirle que no, sobre todo en los barrios la gente que no le puede colocar los teléfonos fijos porque alegando excusa como problema de seguridad. ¿Por qué? Porque la crema del negocio es hoy la telefonía celular. El 80% del ingreso de las telefónicas se explica no por la fija ya, sino por la telefonía celular. Por lo tanto, ya ni le dan servicio a la gente, la telefonía fija ya no les interesa. Y no les interesa por todas estas razones. Todos sabemos que el 70% del ingreso
mejor dicho, de la rentabilidad de las telefónicas, se explica por las tarjetas prepagas. Y las tarjetas prepagas son las que usan los sectores populares. No, el tema de los planes, la sofisticación de los planes, las usan las compañías, la gente que tiene dinero, que elige planes distintos. ¿Qué planes puede elegir la inmensa mayoría de la población que habla por teléfono celular con la tarjeta prepaga? ¿Y por qué el pulso de la prepaga vale 3 veces más que el pulso normal? Es decir, lo de siempre, que el sistema le saca más al que menos tiene. Y esta es la situación real hoy. Hoy es la situación real. Por eso nosotros queremos que una ley de estas características, y por eso veníamos trabajando en esa dirección, y por eso vamos al debate con mucho entusiasmo de una ley, de que pueda mejorar estas absolutas injusticias que se están produciendo de esta manera. Por eso la pregunta concreta, la segunda pregunta concreta, es que el artículo 48 resulta confuso porque habla de que los licenciatarios fijarán libremente los precios. Yo creo que Capitanich hacía un juego con el tema, a ver cómo lo llamaba, creo que es una creatividad argentina, de servicio público con competencia. Entonces, digo, porque la verdad que lo que vemos en el punto clave, secretario, porque usted hizo referencia a distintas cosas de calidad, me pareció interesante recién, de las distintas compañías, pero que el monopolio se maneja absolutamente cartelizado en los precios, no tengo ninguna duda, ninguna duda. Aumentan todos de la misma manera por encima del promedio de la inflación siempre y castigan a los usuarios. Entonces, el tema de la tarifa es un punto clave en estas cuestiones, en un servicio público, porque los precios en el mercado, cuando hay competencia real, se manifiestan por precio y calidad. Pero ¿qué competencia real existe cuando son 3 empresas monopólicas que manejan el 98% del mercado? No existe competencia. Y lejos de fomentar la competencia, me parece que con esta norma, como se ha expresado acá, a un jugador fundamental de las mismas, al abrirle un negocio importantísimo como se le abre con el cable y con la televisión, se le favorece su posición dominante. No solamente se van a disminuir su incidencia como grupo económico, sino se la va a fortalecer su posición dominante como grupo económico. Yo sé que a lo mejor hay criterios de que pueden haber monopolios malos y monopolios buenos, a lo mejor. Si alguno lo tiene, yo no lo tengo. Para mí existen los monopolios y son todos malos. Y por lo tanto se trata de una presencia del Estado y una regulación del Estado que garantice que esos monopolios no perjudiquen a la gente. Pero lo último que quería decir es que se ha hablado, pero me parece que se ha hablado poco, y creo que es el punto central, el del usuario, y recién el senador Solana lo planteaba a nivel de lo que debe ser la participación en los entes de control de las asociaciones de usuarios. Ese es el debate que estábamos dando en el seno de la comisión de una ley que creíamos necesaria de declaración de servicio público y en donde las asociaciones de usuarios que son, sí en estos tiempos de la modernidad, tienen un rol fundamental porque podemos discutir mucho de los conceptos de mercado y Estado. Me parece que en el siglo XXI el papel de la sociedad es el papel fundamental para garantizar niveles de igualdad y de justicia social. Y por último, quiero volver sobre el punto porque a mí me parece muy importante que lo que hemos escuchado, que se le dice a la gente que no se le van a hacer más agujeritos, que con un agujerito, digo,
Está bien, es un beneficio, que no le rompan la pared 2 veces. Pero digo, me parece que tenemos que discutir de fondo si el beneficio va a ser que va a tener un servicio más barato y un mejor servicio. Digo, y el del agujerito me parece que es sería una cuestión más, porque el debate también, finalmente, el de las cooperativas y de las pymes, lo tenemos que profundizar, porque no surge tampoco de esta ley que a partir del servicio público que sí se define respecto al tema de las redes y del caño y de que tienen que tener todo el acceso, tenemos que discutir bien que favorezca a las pymes y a las cooperativas y no al revés, en el servicio de esos cables familiares que tenemos en el interior del país, que se dé vuelta la cosa y que terminen los grupos económicos o las empresas que tienen mayor estructura haciendo desaparecer a las pymes de estas localidades. Así que le reitero las preguntas concretas. Me parece que el tema de servicio público y de interés público lo tenemos que profundizar, ese debate, porque no queda claro que termine siendo exactamente lo mismo. Lo de la ley 19.798 de la telefonía fija, ¿cuál es su estatus ahora a partir de esto? Porque antes tenía un estatus de servicio público, creo que lo pierde. Y el tema del 48 con los precios y las tarifas, que me parece que es el tema también fundamental. Senador, secretario, ¿usted podría empezar a contestar? Gracias. Sí, algunos datos. La verdad que le agradezco nuevamente, senador Giustiniani, y en esto aprovecho para decirlo públicamente, lo he dicho más de una vez en privado, que si alguien viene trabajando en el tema de la telefonía móvil es usted. Otros se han sumado en la cresta de la ola, pero hay que reconocerle el trabajo consistente y constante en este tema. Igual creo que hay algunas confusiones. Algunos datos y algunos cambios desde que nos hemos visto. El precio medido en dólares por minuto, primero no se mide más en minuto en Argentina, se tasa por segundo. Segunda cuestión, justamente la gran crítica que tuvimos cuando hicimos el acuerdo del plan prepago nacional, el acuerdo en el marco de precios cuidados, en donde se estableció un plan precisamente para quienes tenían el servicio prepago, que son el 70% de la población, bajó entre un 10 y un 20% y lo dejó trabado o... No digo trabado porque después me van a decir los libre competidores que está mal, pero controlado y cuidado, y de hecho viene aumentando mucho menos que los pospagos. De hecho, las notas que hemos visto, aumentó el pospago. Claro, para acomodar la pirámide uno ralentiza la del prepago, la baja, que es lo que hicimos, y en todo caso el 10%, el 20% que tiene el plan pospago se va acomodando para que quede, como bien señalamos siempre, lograr que el prepago, que es el que usa el 70% de la población, tenga un precio por segundo acorde. Por lo tanto, las políticas que hemos tomado sí han variado. Y creo que cuando se toma el precio ese por minuto en dólar, se toma el precio nominal que fijan como unidad de referencia que no se usa, el precio de referencia real que podemos acceder los argentinos de manera gratuita, ya sea que uno tenga o no tenga la empresa de la compañía, se puede cambiar de compañía porque mejoramos la portabilidad numérica, etcétera, etcétera, es este precio del plan prepago nacional cuidado que ha bajado cuando firmamos ese convenio, y yo creo que por honestidad intelectual tendríamos que usar ese precio como referencia y no el valor nominal sobre el cual se hacen todos los subsidios, promociones y descuentos. Así que ahí creo que habría que corregir un poco esto. Y después se queda perimido, creo, el concepto de servicio fijo, servicio móvil. Justamente la convergencia técnica apunta a esta es la base para poder construir servicios convergentes. Digo, si estamos diciendo que todo son todos unos y ceros que se transmiten por el mismo lugar y nosotros le damos con esta ley la posibilidad a los cableros, la posibilidad a las pymes y a las cooperativas de dar telefonía fija y a las cooperativas de dar telefonía móvil, porque eso ya está firmado, no es que va a venir con la ley, ya firmé ese reglamento hace unos 10, 15 días, y que prioriza que puedan utilizar el espectro sin invertir
los 2.233 millones de dólares ni los 2.000 millones de dólares que hay que invertir para que funcione el 4G. Las cooperativas van a poder, con precios regulados, con esta misma lógica, con precios de interconexión, y le van a poder dar a los usuarios telefonía móvil. Eso está previsto y eso está cambiando. Por lo tanto, esta ley lo que viene a hacer es, insisto, coincido con el senador Solanas, que tenemos que apuntar a lo que es el futuro y no seguir armando leyes para los próximos 2 meses, y el futuro es Internet y el futuro son estas infraestructuras. Por lo tanto, esta ley va a habilitar una cantidad de... Primero, va a habilitar la regulación que hace falta para sostener a los chicos. Voy a insistir con lo mismo, mejorable. Va a garantizar que tengamos la infraestructura necesaria para llegar a todos lados. Y va a garantizar, y esto es en el juego y en la organización y en la disposición que hemos hecho respecto de la telefonía móvil, incorporar un jugador nuevo, valga si esto no es competencia, sobre 3 actores hay uno más, eso modifica el 20%, pasa del 33 cada uno, lo debería pasar al 25%, o sea, es competencia directa y además organizamos un lote de espectro que realmente sirve, no es un dibujo, no es un mero camuflaje, sino que es un lote de espectro que permite dar competencia real. Establecimos la jurisdicción nacional, la misma lógica que estamos poniendo en esta ley. ¿Esto qué va a significar? Que 4G no van a dividirse por áreas, como fue en los 90. Esto es muy importante. En los 90 se licitó el espectro y se le asignó por área. Entonces, ¿qué se generó? Naturalmente, una suerte de no competencia de hecho, hasta que se encontraron en Callao, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta ese momento cada uno armaba en donde quería y cada uno armó en su área. En esta licitación establecimos una única jurisdicción, una sola área nacional, por lo tanto, la obligación en los 18 meses de construir en las 100.000 localidades lo tienen las 4 empresas. Por lo tanto, va a haber competencia desde el día 1. Y después, un detalle menor, y lo dejo al jefe de gabinete, sobre esto que parece ser un invento argentino, el servicio público en competencia. El servicio público en competencia es el concepto europeo que se tiene para garantizar la calidad y para garantizar una regulación, pero que permita la diversidad de actores. A veces se confunde, y esto es un problema, perdón por la deformación, tiene que haber efectivamente un monopolio y por eso se regula el precio, porque es monopolio. Pero si nosotros estamos insistiendo y estamos jugando todos a que tenemos que apostar por la diversidad, que aparezcan las cooperativas dando también telefonía móvil, que aparezcan las pequeñas empresas pudiendo utilizar las redes grandes. Estamos apostando realmente por un ecosistema en donde los 1.340 licenciatarios que ni figuran empiecen a tener peso. Entonces se vuelve necesariamente un concepto de competencia y se vuelve que estamos tendiendo a buscar eso. Si no dejamos de buscar eso y empezamos de vuelta y vamos a tener un país dividido en dos, con 2 empresas absolutamente monopólicas, una en el norte, una en el sur, y listo, volvemos a eso y estamos todos tranquilos. Pero la defensa y la búsqueda de competencia para que tengamos alternativas parece ser un camino, además constitucional, y elegido por el pueblo argentino en su conjunto. Por lo tanto, en esto, más allá de los gustos personales, pues me preguntan si a mí, y a mí no siempre todo lo que hacemos nos gusta, pero nos tenemos que regir por la Constitución Nacional, por las leyes vigentes, para eso venimos a este Parlamento, y por lo que necesita el pueblo argentino. Así que no es una cuestión de gustos personales, solamente lo que impulsamos o dejamos de impulsar. Y lo dejo. Sí, era para complementar simplemente haciendo una observación. En la República Argentina, extrañamente, nadie habla respecto a la posición dominante o mayoritaria de la distribución de señal por vínculo físico, es decir, cable, 57% del mercado. Y nadie habla respecto al incremento a nivel de precios, equivalente al 387% del año 2009 al año 2014. No he escuchado nunca, jamás, observaciones en este sentido, respecto a que el abuso de posición dominante y una porción mayoritaria de mercado genera una maximización del precio que a su vez genera rentabilidad y que a su vez es un subsidio cruzado para financiar otros mecanismos de hostigamiento a gobiernos de turno. De eso no se habla en la Argentina, pero me parece, y es una responsabilidad de nuestra parte, por lo menos decirlo nosotros. Segundo,
Cuando nosotros decimos interés público y servicio público, también me parece importante decir que los servicios públicos esenciales para la población en la República Argentina tienen un alto componente de subsidio por parte del sector público, es decir, un rol del Estado en virtud de una política pública activa de un gobierno. No se necesitó ratificar su concepción de servicio público ni la audiencia pública para ejercer la autoridad política necesaria a los efectos de garantizar que el pueblo argentino consuma servicios a precios absolutamente competitivos, tarifas más bajas del mundo en muchos rubros. Como así también es importante remarcar que las provincias también tienen la potestad para fijar tarifas. Ejemplo, la tarifa de luz de la provincia de Santa Fe es una tarifa energética quizás una de las más altas del país respecto a la comparación con otras tarifas públicas existentes. Por lo tanto, la autoridad política, sin recurrir a audiencia pública, fija un precio que es muy elevado y obviamente torna muy claramente que el concepto de servicio público fijado a un precio justo y razonable, en definitiva, no es necesariamente lo que dicen los usuarios del servicio. Y por último, quisiera transmitir lo siguiente. Esto es una cuestión de carácter político y lo voy a decir desde el punto de vista de mi concepción ideológica, por una razón muy sencilla. Mire, y esto es un debate entre el justicialismo y el socialismo. Dado que usted ratifica inclusive el postulado que el líder político de la provincia de Santa Fe del socialismo, Hermes Wiener, dijo que cree en la mano invisible del mercado, fortaleciendo el principio interpretativo de Adam Smith en su interpretación de World of Nations, la riqueza de las naciones, y que usted dice que está en contra de todo monopolio y que solamente defiende la competencia, entonces quiero decirle lo que opina el justicialismo. El justicialismo, a través de Juan Domingo Perón, dijo claramente, no estamos en contra del capital, estamos en contra del capital que se convierte en oligarquía para disputarle el poder al Estado. Ese es un concepto filosófico diferente. Y el monopolio, y quiero recurrir a la literatura económica, el monopolio puede ser monopolio natural o monopolio regulado. En muchos casos el monopolio regulado lo ejerce el Estado a través de la prestación de servicios públicos a partir de la participación accionaria mayoritaria del Estado. En consecuencia, un monopolio puede ser eficaz y eficientemente prestado, con calidad de servicio, con precios accesibles, puede ser prestado por el Estado y no constituye ninguna violación a un principio esencial que garantice calidad de servicio y calidad de vida a los usuarios. Entonces, me parecía muy importante, señor senador, ratificar este concepto, porque el monopolio prestado en condiciones regulatorias del Estado y el Estado ejerciendo su capacidad regulatoria y garantizando accesibilidad del servicio y precio al usuario, definitivamente no puede ser considerado nocivo para una sociedad. Muchas gracias. Gracias, jefe de gabinete. Senadora Morandini, está pidiendo una interrupción el senador Giustiniani, ¿se lo da? Dice que no se... No, toca en su palabra la senadora Morandini.